Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar este espacio para saludar a las personas que dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. También les queremos recordar que tenemos el número de WhatsApp 76 97 12 35 para que puedan enviar sus comentarios y también interrogantes. Vamos a comenzar poniendo en contexto los temas de los que vamos a hablar esta mañana. Fue en mayo del año 2013 que Casa Presidencial declaró en reserva la información de los viajes realizados por el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, esto aduciendo que eran un tema de seguridad nacional. El todavía presidente dijo en esa ocasión que esa decisión fue motivada por una recomendación del organismo de inteligencia del Estado y también por recomendaciones de Estados Unidos. En sus intervenciones ante medios de comunicación, Funes señaló en aquel momento que a través de la prensa los ciudadanos se enterarían de los viajes, hacia dónde eran y quién lo acompañaba. Para agosto de 2013, por exigencia de la Ley de Acceso a la Información, la Presidencia publicó un informe parcial de viajes realizados entre 2009 y 2012. Se documentó 40 viajes, aunque sin datos exigidos por la normativa. En total, el presidente Funes realizó 84 viajes durante el quinquenio 2009-2014, apenas 6 menos que el expresidente Francisco Flores, quien gobernó entre 1999 a 2004. Los países más visitados por Funes fueron Estados Unidos, Nicaragua y Panamá. El tema de los viajes ha ocupado espacios en las agendas mediáticas en diferentes momentos. En febrero de este año, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia le dio a la presidencia un plazo para que enviara un informe con la documentación de las salidas al extranjero de Mauricio Funes. El máximo tribunal rechazó el argumento que era información reservada. La presidencia envió la documentación encontrada el 2 de marzo, pero señaló que no estaba completa porque algunos registros se extraviaron. El tiempo ha seguido corriendo y el 1 de septiembre, la Sala de lo Constitucional ordenó liberar toda la información relacionada con los viajes del expresidente y la ex primera dama. La Sala desestimó una resolución del Instituto de Acceso a la Información que exoneró a la presidencia de esta obligación y reprendió al instituto por sacrificar el derecho a conocer estos datos basados solo en argumentos del Ejecutivo. Pasaron solo unos días de esta resolución cuando funcionarios de Casa Presidencial anunciaron que cumplirán la resolución de la Sala y que publicarán los informes de los viajes. Pero el Ejecutivo ha decidido ir un poco más allá y anunció que se publicará documentación de los viajes de los expresidentes desde el año 89. Es decir, los viajes de los últimos 6 presidentes que ha tenido El Salvador. Incluso del profesor Salvador Sánchez Serén, quien ha realizado 34 viajes al extranjero y de los cuales existe un registro detallado. Esta mañana vamos a hablar sobre los viajes de los expresidentes, la información que ya se logró recabar y de la que está pendiente. Todo esto en la entrevista de Hechos AM. Le damos la bienvenida a este espacio, a los estudios de Canal 12, al secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez. Un placer saludarlo nuevamente, Marcos. Bueno, muy buenos días, gracias por invitarme y gracias a los televidentes y las televidentes que optan por este programa de opinión. Comencemos hablando de este tema de los viajes. La Sala ordenó divulgar información sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes en el periodo 2009-2014, pero ¿en qué momento ustedes deciden ir más allá y comprometerse a sacar toda la información existente desde el año 89, cuando tomó posesión el primer gobierno del Partido Arena? A ver, la Sala requirió o exige que se publiquen 3 cosas que estaban reservadas: los viajes, los gastos de publicidad por campaña y los gastos de protocolo de presidencia ante la recepción de mandatarios y personalidades extranjeras. Y nos da hasta el 26 de septiembre para publicar esto de manera oficiosa en lo que tiene que ver con el gobierno del presidente Funes y Sánchez Serén. De ahí para atrás, dice la Sala que se debe presentar o se puede presentar ante requerimientos específicos de los ciudadanos. Quiero recordar que estas reservas y en especial los viajes han generado mucha discusión pública, ¿no? Y que esto estaba reservado por Presidencia de la República, ¿no?, argumentando que de alguna forma comprometía, ¿no?, la seguridad del presidente y respaldaba esto en un documento del Estado Mayor Presidencial. El Instituto de Acceso a la Información Pública en su momento aceptó la reserva de Casa Presidencial y un ciudadano recurrió ante la Corte y la Corte resolvió que esto debe ser público.
Eso es para hacer una pequeña síntesis de cómo estamos. Entonces, ¿qué dice Casa Presidencial? Decimos, bueno, nosotros argumentamos, discutimos, hay momentos para discutir, hay momentos para decidir y hay momentos para obedecer, y vamos a obedecer. De acuerdo o en desacuerdo con la sala, vamos a obedecer. Ese es el primer punto que quiero que quede absolutamente claro. Ustedes saben, ¿no?, que en numerosas ocasiones y de manera inédita, la Sala de lo Constitucional toma resoluciones que no están de acuerdo con el gobierno. Esto no era común en el pasado. En general las salas y la justicia estaba en general, igual que Fiscalía General de la República, bastante de acuerdo con el gobierno. Esto ha cambiado desde hace unos 5 o 6 años. En lo que tiene que ver con Fiscalía, hace aparentemente de manera reciente, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, vamos a publicar, vamos a obedecer, pero vamos a ofrecer más. Y vamos a publicar de manera oficiosa, y de manera oficiosa quiere decir en tiempo cero, es decir, usted no pide que se lo, no espera que se lo pidan, sino que lo publica, ¿no? Los viajes de todos los expresidentes, desde el presidente Cristiani, quiero aclarar que lo de Cristiani tiene relación con que es el primer presidente después de los acuerdos de paz. Exactamente. O sea, es el primer presidente del Salvador democrático o el Salvador pactado democráticamente. Vamos a publicar también, como ordena la sala, los viajes de las primeras damas, y vamos a publicar también, por iniciativa nuestra, nadie lo impide desde el punto de vista legal, los viajes de los ex vicepresidentes y del actual vicepresidente. O sea, queremos terminar con este punto, publicar todo lo que se tiene, investigar y reconstruir información, y en una conferencia de prensa nosotros publicamos la información que contábamos en este momento, porque cuando se dio esta discusión que la sala nos requirió los documentos sobre los viajes del presidente y solo se entregaron algunos porque otros no se encontraron, entonces el presidente me ordenó que hiciera una investigación de qué documentación hay y qué documentación falta en Casa Presidencial. ¿Y qué tanto han avanzado en esa investigación que mandató el profesor Salvador Sánchez Serén? Bueno, hemos hecho numerosos hallazgos. En realidad falta bastante información, no solamente de los viajes. Falta bastante información con tipo resoluciones, memorias de consejos de ministros, proyectos estratégicos, etcétera, etcétera. En su momento, ¿no?, para que no sea tan grande el churrasco, digamos, vamos a hacer un informe específico sobre eso. Hoy nos vamos a concentrar en lo que pide la sala. Pero no sé si pueden proyectar la tabla que mostraron hace un momento, pero lo que encontramos de manera preliminar es lo siguiente, ¿no? Desde el punto de vista del registro, no coinciden los viajes que están en forma de decreto, de decreto presidencial en Casa Presidencial y los registros de migración. Por ejemplo, tenemos al expresidente Cristiani con 5 viajes. Creo que son 3 en Casa Presidencial y 2 en migración, y no son los mismos. Esta discrepancia que se da en el caso de todos los presidentes, expresidentes, menos Salvador Sánchez Serén, puede estar relacionada con que hay viajes privados y hay viajes públicos. Exactamente. De hecho, el expresidente Mauricio Funes, en una entrevista de esas que dio en su momento, él decía que hay viajes que son oficiales y otros no oficiales. ¿Podría radicar ahí la diferencia? Puede haber ahí una diferencia, ¿cierto? Puede haber una diferencia, pero entonces tendríamos, bueno, es decir, hay gente que ha dicho que 5 viajes en el periodo de Cristiani como que nunca fue a la ONU, por ejemplo. Pero hay un punto en los viajes que... En realidad faltan viajes, aunque puede haber una discordancia en relación a los viajes privados y a los viajes públicos. Quiero aclarar que en realidad lo que la sala exige es que se hagan públicos los viajes sufragados con fondos públicos, no los viajes privados.
Entonces, lógicamente vamos a tener que depurar la información y vamos a ampliarlas con otras fuentes. Esto es interesante. Pero hay un punto que me llama la atención, sobre todo de los viajes del expresidente Mauricio Funes. Tal vez nos puede adelantar si hay también datos del resto de expresidentes, en el sentido de que muchos de los viajes de Mauricio Funes fueron en vuelos privados, en vuelos que no eran vuelos comerciales, sino en aviones contratados precisamente para llevarlo de aquí a diferentes puntos del planeta, ¿no? Entonces, ¿qué tan común es esto de viajes que no son en vuelos comerciales y que entran en la categoría de no oficiales? ¿Hay registro de expresidentes también? Nosotros vamos a ver Ilopango, vamos a ver el aeropuerto y los registros en las distintas fronteras. En el día de ayer solicitamos a Relaciones Exteriores todos sus registros del 89 con respecto, porque Relaciones Exteriores presumimos que tiene algún registro, dado que las embajadas se mueven cuando se mueven los presidentes, ¿no? Han habido viajes privados de distintos presidentes. A ver, estimados, no hay ninguna diferencia sustancial. Lo digo hoy, dado la información que tengo, aunque se tenga que completar, no hay ninguna diferencia sustancial entre el comportamiento de los viajes del expresidente Mauricio Funes y los restantes presidentes. Y voy a explicar en qué se parece. Okay. La única diferencia es justamente con Salvador Sánchez Serén, que dado el debate y su voluntad política y sus características personales, ¿no?, sí tiene ordenado, ¿no?, de manera casi completa. Yo creo que completa todos sus viajes. En su momento se va a poder verificar. Quiero aclarar además que la sala decide que tanto Fiscalía como Corte de Cuentas puede verificar la veracidad de los datos. Por lo tanto, todo lo que yo diga públicamente va a ser verificable por Corte de Cuentas, va a ser verificable por Fiscalía y va a ser verificable por ustedes, porque siempre hay alguien que sabe, siempre hay alguien que recuerda, siempre hay alguien que vio. Y yo soy un convencido, por eso trabajo en este tema, que la verdad es el camino más corto. No siempre es así, no siempre se piensa así, pero la verdad, creo yo, es el camino más corto. ¿En qué se parece? Bueno, se parecen en la inconsistencia de los registros, se parecen en la ausencia de información contable, se parece en la ausencia de información sobre comitivas presidenciales. La sala ordena que se haga público, no hay ningún documento, porque el único documento que existe en Casa Presidencial en lo que tiene que ver con las personas que viajaron, son dos posibles documentos. Uno, el decreto que está en Secretaría Jurídica, que en algunos casos falta, y el otro, ¿no?, son los registros del Estado Mayor Presidencial, que vela por la seguridad del presidente. Ahora, en este caso va a haber una verdadera reconstrucción de información en el entendido de que lo más adecuado es que la ciudadanía, a ver, cerremos este punto, informemos cómo está, discutamos qué significa eso para que se entienda. Y usted me dice a mí, bueno, ¿y por qué no hay información contable? Porque que no haya información contable de un presidente, vaya pues, pero de todos. Entonces, es muy simple. Se puede decir que se convirtió en una práctica común no dejar huella o dejar por sentado o dejar documentado todo lo que se hizo en materia de viajes y en torno a toda la información que estaba pidiendo la sala que se publique. Es que miren, es muy sencillo. Los viajes de los presidentes de la República fueron siempre manejados como altamente confidenciales y secretos de Estado. Y yo puedo asegurarles que si vemos de Cristiani para atrás, es igual. Y en los regímenes militares, peor todavía. ¿Cierto? Es decir, no es porque se perdió un documento, es porque la práctica del Estado era esta. ¿Cierto? No, lo que no es correcto es focalizarlo en un solo presidente cuando es una práctica constante. Lo que tendríamos que discutir es, muy bien, de cara al futuro, ¿debe estar registrado o no? El presidente Salvador Sánchez Serén, de manera precautoria, lo hizo desde el primer momento. Es decir, es el único caso en que hay coincidencia, y si me permiten enfocar esto, aunque estaba en el
video, quiero ver a ver si aparece. Tenemos 34 viajes en Capri registrados, 34 en migración, 34 total en el caso de Salvador Sánchez Serén, y hay información contable en todos los casos, ¿no? Hay información, dado que es muy reciente, de las comitivas que lo acompañaron, qué personas lo acompañaron. De ahí para atrás, Mauricio Funes tiene 50 registrados en Capri, 71 en migración, pero coinciden 44. Quiere decir que en total son 77 viajes. Calderón Sol, 57 en Capri, 54 en migración, coinciden 44, son 67 viajes. Antonio Saca, 133 en Capri, 89 en migración, coinciden 87 viajes para un total de 135. Quiero aclararle, ¿no?, a los televidentes y las televidentes. De hecho tenemos el gráfico en ese ahí momento lo tienen, incluso. Quiero aclararles que no vamos a presentar estos números, vamos a presentar cada viaje, a dónde fueron, presumiblemente quiénes los acompañaron, es decir, toda la información que podamos recabar, y vamos a establecer qué información no existe. En el caso del expresidente Funes, quizás por ser uno de los más recientes, hay un dato que llama la atención. Él decía de que muchos de los viajes fueron financiados por las personas que lo acompañaron, fueron financiados por otras personas y que él se encargó de decir en su momento que no eran fondos que venían del Estado. Entonces, esto hace más difícil, por ejemplo, que quede un registro cuando el presidente sale, pero los viajes no son, digamos, financiados a través de fondos de Casa Presidencial. A ver, voy a repetirlo. En principio no hay información contable de los viajes de ningún presidente. Vamos a tratar de establecer en qué casos han sido invitaciones, en qué casos han sido... Pero si usted me dice, bueno, ¿hay algún archivo donde se registra este tipo de información en Casa Presidencial? No, no hay. ¿Hay de Cristiani? No. ¿De Calderón Sol? No. ¿Hay del presidente Flores? Tampoco. ¿Hay del presidente Saca? Tampoco. Entonces, es decir, ¿por qué? Muy simple, porque es una práctica de Estado, una práctica que está cambiando y se explica en la confidencialidad y la seguridad, y también, si ustedes quieren, la discrecionalidad con que se manejaba, ¿no?, el ejercicio del poder en el país. Muy bien, hay que cambiarlo, hay que resolverlo, pero tratémoslo como tal. Les quiero contar otra cosa que es muy interesante, ¿no? Desde el gobierno del expresidente Funes se aprueba la Ley de Acceso a la Información Pública y por primera vez en la historia de El Salvador se publican los viajes de todos los funcionarios, con la excepción del presidente. Quiere decir que si ustedes dicen, muy bien, Marcos Rodríguez, ¿a dónde viajó? ¿Quién lo invitó? ¿Qué fue a hacer? ¿Cuánto le costó el hotel y cuánto le costó el pasaje? Usted entra a una página web y está. Quiero contarles, ¿no?, que en la página web gobiernoabierto.gov.sb, me van a ayudar con la, por favor, no, disculpen, quiero mostrarles lo que pueden ver en... Yo creo que el pecado de que vean una mano aquí es menos grave al hecho de que no tengan la información o no la puedan ver, ¿no? Están publicados 7.964, repito, son prácticamente 8.000 viajes de funcionarios. ¿Quiere saber usted los viajes de los funcionarios el ejercicio de Saca, Flores? No están. Habría que reconstruirlo. ¿Quiere conocer usted los viajes de los funcionarios desde el gobierno del expresidente Funes? Sí. ¿Por qué? Porque se aprobó una ley. Pero el gobierno se encargó, entre otras cosas, de apoyar que tuviéramos una de las mejores leyes del mundo. Y ustedes saben perfectamente bien, igual que yo, que cuando el gobierno le quería sacar los dientes a una ley, se los sacaba. Si la Ley de Acceso a la Información Pública, que es una ley clave en este país, no solamente se aprobó, sino que se está implementando y ha dado lugar a toda esta discusión, es porque nosotros la apoyamos y la aprobamos.
Pero tal vez si le explicamos a los ciudadanos lo importante, por ejemplo, de levantar la reserva a datos, sobre todo, bueno, esta que era considerada hasta cierto punto un secreto de Estado, la información sobre los viajes de los expresidentes de la República. A ver, quiero que enfoquen por favor aquí. Aquí tenemos. ¿Es posible? Sí, sí. Aquí tenemos los viajes de Salvador Sánchez Serén. Y dice, visita oficial, el señor presidente de la República a República Dominicana, es decir, visita oficial, participación en reunión de jefes de Estado y gobierno de los Estados miembros del SICA. ¿Cierto? Es decir, entonces... Estamos en la página de Casa Presidencial, se llama podemos ver la información que usted... Exactamente. Y ustedes pueden entrar a gobiernoabierto.gov.sb y van a ver casi 8. ¿Quieren saber a dónde viajó el ministro de Relaciones Exteriores o el ministro de Economía o el ministro de Trabajo o funcionarios de alto nivel? Ahí está. No solamente dónde viajó, están los datos con respecto a cuánto costó el pasaje, dónde se hospedaron, qué fueron a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Entonces dice, bueno, ¿y usted cómo se siente haber sido funcionario del expresidente Funes, dada la circunstancia que después... Orgulloso, esto no estaría ahí si yo no hubiera sido funcionario. Miren, este país tiene un gran trecho que recorrer en términos de transparencia. Pero una cosa es innegable, la puerta se abrió en el 2009. La abrió el expresidente Funes y otras personas, entre ellos yo. Se podría haber votado la puerta, como ahora hace la sala con... Usted puede votar una puerta y la puede abrir. En la mayoría de los casos la abrimos. Hagan las mismas preguntas, exactamente las mismas. Lean la prensa, el diario de hoy, y vean los puntos. Llévenlo para atrás. Y en muchos casos van a encontrar exactamente el mismo comportamiento. Y en otros casos, un comportamiento mejor. Yo les puedo asegurar, porque trabajo todos los días con eso, que no se ha inventado ninguna nueva perversidad. Se han superado muchas y otras están pendientes, ¿cierto? Pero peor que lo que se hacía antes del 2009, antes de la ley de acceso a la información pública, antes de la reforma a la ley del Tribunal de Ética Gubernamental, que dicho sea de paso, se aprobó durante el gobierno del expresidente Saca, es que antes no hay nada, amigos. Y no había artículos de prensa, no había mucha discusión pública, no hay nada. O sea, que el país, fíjese, la ley de acceso a la información pública es la ley número 93 del mundo. Y hoy hay 103. Calculen que fuimos casi los últimos. Pregúntense por qué llegamos tan tarde. Bueno, llegar tarde tiene una ventaja. Tenemos una de las mejores leyes del mundo porque vimos los de adelante. Pero lo cierto es que hay mucho barullo, hay mucha fricción, hay mucha discusión. Antes no había nada. Entonces hay dos opciones. Antes no había nada porque no había problema, o no había nada porque se tapaba. Hoy, dado que todos sabemos, eso lo sé yo y lo saben ustedes y lo saben ustedes, que antes se tapaba, bueno, deberíamos entender que hoy por lo menos se está ventilando y discutiendo públicamente esto. Eso es un gran avance país y hay que seguir por la misma ruta. Aprovechando de que hay un gran avance, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque tenemos más preguntas para el secretario de Transparencia. Ya regresamos. Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos conversando con Marcos Rodríguez, secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, y estamos hablando sobre las investigaciones que ellos están haciendo sobre los viajes de los expresidentes de la República. Hablábamos, Marcos, sobre los hallazgos que han hecho hasta ahora ustedes, y nos decía de que hay información que no estaba hasta cierto punto completa. También usted mencionaba que es un gran avance esto de tener acceso a esta información. Sin embargo, escuchábamos la participación del fin de semana
del presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, en un festival del Buen Vivir allá en el municipio de San Martín, y él, bueno, aparecía hasta cierto punto molesto pues con las disposiciones de la Sala de lo Constitucional a través de las resoluciones, y él decía de que hasta cierto punto consideraba que se estaba extralimitando la Sala al pedir, por ejemplo, todas estas informaciones de gastos, y a la vez él mencionaba de que sería importante también conocer, por ejemplo, en qué gastan en viáticos los magistrados, cuánto gastan y también a dónde van y a dónde salen. ¿Qué piensa usted de toda esta discusión que existe en este momento sobre este tema? A ver, yo creo que el presidente, cuando decía que hay aspectos en la resolución de la Sala, ¿no?, que se extralimita, no es la primera vez que el gobierno dice que la Sala va más allá. La Sala, por ejemplo, decide en esta resolución que el presidente debe volver a informar después de cada viaje, oficial o privado, a la Asamblea Legislativa, cuando ya había una resolución que se informaba una vez al año. La pregunta es, ¿demandó algún ciudadano eso? Y la respuesta es clara, no está en la demanda. Cuando un juez decide más allá de lo que le demanda, hay una discusión con respecto a si se está extralimitando o no, ¿no? Es decir, hay gente que dice, yo no soy abogado, creo que tú tampoco, pero que el juez se debe limitar a resolver sobre lo que se le solicita y no otras cosas. En varias oportunidades la Sala ha ido más allá de lo que se le solicita y se extralimita, por eso se dice que se está extralimitando en ese aspecto. Ahora, una cosa es cierta, ¿cierto? Si usted hace un análisis, y ustedes lo pueden hacer si tienen tiempo, al ver las hojas web con respecto a la información de viajes, la que es pública, la que ustedes pueden entrar hoy mismo y ver, se van a encontrar con que es mucho más amplia la información que ya tiene Presidencia de la República con la que tiene la Sala de lo Constitucional. La diferencia es obvia. En el caso de la Sala se publica el viaje, efectivamente, pero aquí tengo un estudio. Quiero decir, lo hicimos a partir de esta discusión. Esto es muy sencillo, mire, ¿no? Fiscalía General de la República, no aparece el nombre del funcionario. En el Instituto sí, en la Corte de Cuentas sí, en la Suprema Corte de Justicia no, solamente el cargo. En la Asamblea Legislativa sí, y separa claramente si es electo o es un empleado, y en CAPRES sí, todos excepto el caso del presidente. Duración del viaje, Fiscalía no pone nada. Instituto de Acceso a la Información sí, Corte de Cuentas de la República sí, Corte Suprema de Justicia solo en algunos casos, Asamblea Legislativa sí, Casa Presidencial sí. Valor del pasaje, Fiscalía General de la República no. Sí el Instituto de Acceso, sí la Corte, no, sí la Corte de Cuentas, no la Corte de Justicia. Parece el valor del... Es decir, que le están pidiendo acá pero lo que ellos mismos no hacen. Entonces, yo digo, bueno, ¿tienen derecho jurídico a hacerlo? Sí, tienen derecho. Entren a web hoy, porque mañana ya la cambia, ¿cierto? Pero esto es cierto. Lo único que hay que hacer es entrar y comparar cuál es la información oficiosa de cada institución. Viáticos, Casa Presidencial, sí, en el caso mío, de todos los funcionarios, no del presidente, repito. Corte de Suprema de Justicia, no. O sea que el presidente de la República, a ver, la Sala tiene derecho jurídico, tiene derecho constitucional a decidir y por eso se obedece. Pero ¿es consistente éticamente lo que decide con lo que hace? No. Y esto es de hierro, usted entra, lo verifica, lo cruza. O sea, lógicamente, la declaración del presidente no es jurídica, la declaración del presidente es política y dice, mire amigo, la ley de acceso a la información pública es para todo el Estado, no solo para presidencia. Y usted me está ordenando que haga lo que usted no hace.
¿No le parece que es llamativo? Claro, es decir, entonces, más allá de la opinión política que tengamos, pero usted no va a encontrar esto en la prensa gráfica o en el diario de hoy o en la prensa cotidiana, no lo va a encontrar. Entonces, es decir, realmente hay que tener un poco de equilibrio, y yo esto, mire que no lo hacía nunca. Ahora, a partir de lo que dijo el presidente y de esta resolución, le dije, ay, haceme el favor, así como revisas la página web de las organizaciones del Ejecutivo, revisalas y comparámela, por favor, con las otras entidades del Estado. Y haceme un cuadro, me hizo varios cuadros, ¿no?, que me diga cómo está las páginas del Poder Ejecutivo y la gran página gobiernoabierto.gov.sb comparado con otras instancias del Estado. ¿Pero están obligados a publicar esa información? ¿Cómo no? La Ley de Acceso a la Información Pública. A ver, es interesante su pregunta. En primer lugar, sí, la Ley de Acceso establece que viajes son públicos. En segundo lugar, aunque no lo estuviese éticamente, usted no puede pedir lo que no hace, hombre. Eso se lo enseñan a ustedes a sus hijos. Eso se lo dice la señora que vende naranjas en la esquina. No necesita ser magistrado, ni secretario, ni fiscal. ¿Cómo va a pedir usted algo que no hace? Ahora, jurídicamente, sí, la Ley de Acceso a la Información Pública establece. Por eso, a ver, si la ley no lo estableciera, ¿no?, todo este proceso de los viajes de los expresidentes sería vano. Porque ¿en qué lo respaldan? Justamente en que la ley lo establece, ¿no? Es decir, es información oficiosa según la ley. Sí, ¿qué quiere decir oficiosa? No solamente usted responde cuando le piden, sino que está expuesta, ¿cierto? Entonces, usted me dice, bueno, ¿y considera usted que esta discusión es embarazosa? No, yo considero que esta es necesaria, toda esta discusión, que serán los medios, que estoy teniendo yo en este momento con ustedes y con usted, es muy importante, pero tenemos que... A ver, yo no puedo pedir que todo el mundo sea equilibrado, porque yo realmente jalo para el gobierno, soy un funcionario del gobierno, pero en total los medios de comunicación deberían también ser equilibrados. Bueno, en presentar los argumentos. En pro de ese equilibrio, nosotros lo tenemos aquí a usted para que nos explique y nos dé la información que ustedes están manejando, ¿no? Sí, yo le agradezco mucho. No todos los medios operan de la misma forma, y eso es delicado porque la ley obliga y usted dijo hace un momento, si no tenemos demasiada información. Es decir, la ley obliga a que la información sea publicada por el gobierno o entregada, pero los ciudadanos y ciudadanas se enteran a través de los medios de comunicación. Si el gobierno la abre, pero el medio de comunicación la maneja de manera cejada, ¿no?, entonces el objetivo de la información pública y de la transparencia se pierde, ¿verdad? Y se arma un gran problema. Entonces, lo que deberíamos tener es que esos dos eslabones de la cadena, la producción y exposición de información, pero también la reproducción pública de la información, responda a determinados parámetros éticos. En la investigación que ustedes están haciendo por este mandato que les dio el presidente Sánchez Serén, ¿consideran ustedes o han detectado que alguna información pudo haber sido destruida o simplemente está dispersa en diferentes instituciones? Lo vamos a investigar. A ver, creo que la discusión más fuerte con los viajes son los costos. En lo personal creo que nunca se registraron. Vamos a investigarlo. ¿No? Yo creo que no es que fue destruida, se la llevaron, la quemaron, simplemente nunca se registraron, ¿no?, por lo menos como tal. Nunca me refiero a todos los expresidentes, ¿cierto? Por lo tanto, cuando el día 26 terminemos con esto y puedan ustedes ver, y posiblemente a través de los periodistas, cada uno de los viajes y sus detalles, y qué es lo que se tiene y quiénes los acompañaron. A ver, en quiénes los acompañaron vamos a reconstruir la información. Nosotros sabemos por rumores que hasta periodistas participaban habitualmente en los viajes del presidente anteriormente. Bueno, en algunos casos vamos a llamar si hay alguna foto y decir, ¿y usted viajó? ¿Y quién le pagó? ¿Cierto? Pero vamos a tratar de hacer lo posible, y dado que esa información pública está sometida al escrutinio público. Quiere decir que si nosotros mentimos, falseamos, sesgamos, no vamos a emitir opinión, vamos simplemente
a publicar la información. Marcos, ¿considera usted que el término de la reserva que privaba sobre mucha información podría haber sido utilizado, por ejemplo, para ocultar datos que a la luz del conocimiento del ciudadano podría haber sido escandaloso? Mire, en realidad la afirmación no es exacta. A ver, el Estado y el gobierno, que es la parte más grande del Estado, no la más numerosa son las municipalidades, que también son parte del Estado, ¿no? Tiene millones de documentos, millones. Hace aproximadamente un mes, 45 días, ¿no?, hubieron algunas declaraciones con respecto a que había demasiada información, demasiadas reservas. Reservas quiere decir que el titular de una institución decide que esta información fue generada por el Estado, pero no se va a dar a conocer aunque la pidan. Y había 5.467 reservas de millones de documentos. Les acabo de decir que hay 115.000 documentos publicados. Pero dada la discusión que hubo, creo que fue la prensa gráfica que movió mucho este punto, nosotros dijimos, bueno, cuando el río suena es porque piedras trae. Y revisamos entonces proactivamente las reservas. Invitamos al Instituto de Acceso a la Información Pública porque al Instituto no le compete esa función. Y nosotros la hicimos un poco aprovechando la relación política, la política del presidente. Exactamente. Y comenzamos a reducirlas, a ordenarlas. Y redujimos de casi 5.500 reservas a 1.329. 1.329 en 86 instituciones. ¿Cuánto le da? 15, 18 por institución. Puede haber una discusión cualitativa de qué se reserva, pero la ley establece qué se reserva. ¿Y qué encontramos nosotros? ¿Por qué pudimos reducir tanto? Porque había problemas. Es decir, las piedras en el río tenían razón. Hay muchas que estaban mal clasificadas, la causa no estaba bien puesta. Había multiplicidad, había instituciones que tenían hasta 10, 12 personas delegadas y todos reservaban el mismo documento. ¿Y esto pasaba también en Casa Presidencial? No. Fíjese que en Casa Presidencial no, pero Casa Presidencial redujo de 25 a 16 reservas, incluyendo la resolución de la sala, pero ya veníamos, y yo lo había dicho públicamente que queríamos pasar a reserva parcial en algunos casos. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, Marcos, con el caso del expresidente Funes, que es, bueno, por el que se han dado todas las resoluciones de la sala? Sobre todo porque en determinado momento se dijo que había información de la que no había registro o que los registros se habían extraviado. A ver, porque uno siempre pone el dedo en el vaso vacío, en la parte vacía del vaso. Ustedes leyeron la discusión sobre CEPA, ¿cierto? Sí. El consumo de alcohol en cepa, que al final eran $8.000 en 2 años y se devolvieron. Después sobre la papaya en la Asamblea Legislativa, ¿se acuerda de la papaya de $1 en la Asamblea Legislativa? Sí, usted hace esa cara así como diciendo, sí, llegamos a lo vulgar. Pero lo cierto es que los periodistas y los medios que hicieron ese artículo recibieron la información por acceso a la información pública. ¿Se acuerdan ustedes que en el pasado alguna vez hablaran de una papaya? O de consumo de vino. Ya una en vez, instituciones ya autónomas. una Ahora, vez se había ¿cuál hablado? es nuestra posición? Si se consumió en el medio de una política de austeridad que ya hay 10 años, no es de ahora, que existe un documento que se llama Política de Austeridad que emite el Ministerio de Hacienda, está bueno. Y si no corre hay que devolver el dinero. Y si el río suena es porque piedras trae, siempre hay que revisar y siempre hay que corregir, pero seamos consistentes. Primero, aceptemos que hoy se está entregando un montón de información que antes ni se pedía. Pero, y dos, que se está entregando en forma Marcos, completa. hay un dato que me llama la atención, porque alguien me decía a mí, a veces decía, nos centramos en temas como, por ejemplo, el de la papaya, y por ejemplo me dice, y hay otros gastos que son hasta cierto punto mucho más escandalosos, en los que nadie se fija, porque todo el mundo se pone a discutir por la papaya, y no, por ejemplo, se fija en el manejo presupuestario de toda la institución que está siendo cuestionada. Mire, usted dijo hace un momento, hay demasiada
información, pero eso no es solamente del gobierno, ¿no? Es en general. Yo me acuerdo que cuando era joven y tenía que hacer una tesis, el 80% del tiempo era ir a bibliotecas, hacer copias, hacer tarjetas, ¿no se acuerda? Era toda una técnica para recolectar información. La y hoy documentación. se sienta usted frente a una computadora y tiene tanta información que el esfuerzo no es conseguir información, el esfuerzo es procesarla, poder seleccionarla, poder leerla y jerarquizarla adecuadamente. O sea que quiero decir que eso es un mérito del gobierno y del Estado y de la ley, pero también es algo que tiene que ver con el cambio tecnológico en el mundo y con las oportunidades son mayores hoy que antes. Ahora alguien me decía en un tuit, sí, pero secretario, yo creo que no es la voluntad política de ustedes, en realidad es la tecnología. Entonces le dije, mire qué interesante, ¿y por qué El Salvador da información que no da Honduras, ni Nicaragua, ni otros países? Y tienen la misma tecnología o mejor tecnología que nosotros. ¿Por qué? Por la ley. Lógicamente, porque no es solo la tecnología, mi amigo, es también la voluntad política. A ver, incluso un periodista de la prensa gráfica tuiteó hace poco, si Arena hubiera continuado gobernando, no hubiera habido la ley de acceso a la información que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque la alternancia y los cambios de gobierno muchas veces hacen, ¿no?, que las aspiraciones ciudadanas, ¿verdad?, sean contenidas en los programas de cambio. Y en este caso, el agente de cambio, ¿no?, nos guste o no nos guste, en muchos aspectos, fue el expresidente Mauricio Funes, ¿no?, y el FMLN, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas buenas que están pasando, otras son malas, pero incluso las malas no son distintas. No crean ustedes que la crisis de financiamiento del Estado es ahora. Lo que es de ahora es que no le aprueban los créditos en la Corte o en la Asamblea Legislativa. Dígame cuándo en el pasado la oposición negó un préstamo. ¿Se acuerda usted? Había discusiones, al final levantaban la mano. Bueno, mírenlo en la actualidad. O sea, realmente, ¿no? Realmente, es decir, hay más información, hay una actitud de cambio, ¿no? Pero yo no creo que los artículos de la papaya ahí contribuyan mucho, ¿no? Es decir, a veces se le da un toque de vulgaridad, de bajo nivel, hasta de mal gusto. O los pollos que come el ministro de Economía, ¿no? Entonces usted tiene razón, ¿no? Hay información más importante. Yo veo dos cosas. Una tendencia a la vulgaridad porque no se encuentra, ¿no? Se da la información y se saca, se pide lo más. Dos, ahora han pedido, y con razón, los carros del Estado, ¿no?, que tienen placas privadas. Y lo mismo, por supuesto, lo pidieron desde el 2009. Nosotros la vamos a publicar desde el 89. Y van a ver, es decir, no solo los carros de gobierno, sino de fiscalía, de corte de cuentas, de municipalidades, cuál es el número, no la placa, porque la placa, lógicamente, usted no puede decir que la da por seguridad y después muestra la placa, pero sí el número, de que cada una de las instituciones del Estado ha solicitado y ha recibido, ¿no?, en cuanto a placas particulares. ¿Cuál es mi punto? Siempre ofrezca más, nunca ofrezca menos, porque en realidad es como que estamos corriendo a la mitad de una carrera, estamos sudados, sudadas, cansados, ¿no? Pero bueno, si se para, no llega a la meta y no va a empezar a correr para atrás. Hay que seguir corriendo para adelante. Ahora bien, me gustaría que explicara un poco sobre las causales de reserva, porque decían que en algunas instituciones, por ejemplo, se han malentendido estas causales de reserva de la información y que como había tanta gente involucrada en eso, o sea, por ejemplo, ¿qué han detectado ustedes respecto a la investigación que han hecho? Y nos decía que son 32 instituciones en las que, bueno, hay todavía mucha información que tiene ese digamos, no, ese sello de reserva. Nosotros fue, como son 80, dijimos, bueno, ¿cuáles son las instituciones que responden por el 80% de la reserva? 32. Nos concentramos en esas 82 y logramos bajar de 5.000 y pico de reservas a 1.000 y poco, ¿no? Faltan las otras en una segunda etapa, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles son las causales? Les voy a poner un solo caso. Se reservaban las auditorías una vez finalizadas. ¿Cuál era el argumento para reservarlas? Era que una auditoría está viva
desde el punto de vista jurídico hasta 4 años después que se ha hecho. Entonces, las personas que reservaban decidían que hasta que no pasaran esos 4 años, porque podía ser recurrida, no había terminado el proceso. Muy bien. El Instituto de Acceso a la Información Pública decidió y emitió un lineamiento, decidió que todas las auditorías son públicas una vez que terminan, aunque falten 4 años. Lo hizo en el caso de una institución que lo hizo público. Las otras instituciones no aprendieron la lección, porque uno tiene que aprender la lección, ¿verdad? Una vez que el instituto resuelve de una forma, lo más probable es que en el futuro resuelva igual, ¿no? Pero mantuvieron las reservas. En este proceso hemos votado todas las reservas de auditoría. Una vez que finaliza la auditoría sin tener que esperar 4 años, se puede requerir la información. Ahora quiero decirle que también hay abusos. Recientemente, en estos últimos meses, ¿no?, hay una persona que ha requerido 23.000 documentos en el Ministerio de Economía. Sí, escuchan bien, 23.000 documentos. Y en el caso del IS, hubo una empresa que vendió un producto y después perdió porque se licitó y se cambió el envase, ¿no?, que hizo más de 400 solicitudes de información. ¿Con qué y objetivo? Tuvieron que poner un equipo de gente solo para responder las solicitudes de información. Los mexicanos, que son pioneros en este tipo de leyes, han tipificado lo que se llama abuso del derecho. Usted tiene un montón de derechos, pero también puede ir más allá del sentido común. Entonces, lógicamente, es decir, cuando ustedes pagan impuestos, es para que el Estado funciona en distintos aspectos, es decir, tampoco puede haber un regimiento pero de gente. No hay una limitante para Lamentablemente, a ver, yo creo que mejor que no haya limitante, pero que el abuso en cada caso debe valorarlo el instituto. Debe poder ser requerido, porque si usted pone una limitante, ¿cuántos pondría? ¿Con qué criterio define cuál es el límite? Es muy difícil. Eso podría aducir también una violación del derecho, si no se... Pero hay una tipificación que se llama abuso del derecho. Si yo hubiera sido el ministro de Economía, voy al instituto, la niego y digo, esto es abuso del derecho. Porque usted puede dedicarse, y lo peor que es un empleado, quiere decir que en hora de trabajo puede dedicarse a pedir cuánto documento se produce y tiene a 5 o 6 personas viendo cómo se cubre. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Es buena la ley? Es buenísima. ¿Hay que mejorarla? Hay que mejorarla, ¿no? Estamos rindiendo cuentas y de hecho, quiero también mostrarle, ¿no?, el martes 13 de septiembre tenemos la última sesión de rendición de cuentas de la Secretaría. Es una sesión abierta, puede llegar cualquier persona, va a ser en el Sheraton Presidente. Es la rendición de cuentas de la Secretaría de Transparencia. Exactamente. Okay. En este momento, todos los titulares del Poder Ejecutivo, ¿no?, rinden cuentas por lo menos una vez al año. Antes solo se rendía cuentas ante el Poder Legislativo, acuérdense, los titulares, ¿no?, una vez al año. Hoy rinden cuentas al público por lo menos una vez al año y muchos vamos al interior del país. Nosotros hemos ido a varios departamentos y hoy terminamos en San Salvador. Quiere decir que cualquiera de ustedes que quiere hacer preguntas, saber o cuestionar o ver lo que estamos haciendo puede llegar a la rendición de cuentas. Nosotros tenemos habilitado un número en WhatsApp, el 7697-1235, y precisamente las personas que están en sintonía de este espacio de entrevistas nos han enviado interrogantes. Las vamos a leer para que ustedes les puedan dar respuesta. Dicen: buenos días, yo siempre he tenido un interrogante, no sé si el señor encargado de transparencia puede responderme. ¿Qué rumbo toma todo el dinero que se incauta en allanamientos? ¿Cuánto suma todo lo incautado en un año y qué se hace ese dinero? ¿Qué se ha hecho ese dinero de todos estos años atrás? Bueno, vamos a hacer las dos preguntas y luego respondemos. Tenemos otro interrogante, dice: pregúntele a su invitado que por qué solo investigan al primer presidente de la izquierda y por qué no lo hicieron cuando estaba a la derecha. Y si piden información de todo lo hecho por Funes, den información de todos los presidentes anteriores para que el pueblo se dé cuenta. Bueno, eso es más que una pregunta, es un comentario. Tenemos una más a través de nuestro WhatsApp 7697-1235 y dice: por favor, también queremos saber
¿Cuántos son los salarios y prestaciones de los magistrados de la Corte? Para Marcos Rodríguez, éxitos. Bueno, esos son respecto a lo que veníamos hablando ya de la misma interrogante que hizo el presidente Salvador Sánchez Serén allá en San Martín, donde él decía que sería interesante conocer los gastos en viáticos y los gastos en viajes que hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo creo que la primera interrogante, si la respondemos, secretario, donde dice, por ejemplo, qué se hace con todo el dinero incautado en allanamientos y en todos estos procedimientos que se desarrollan. A ver, yo no soy muy ducho en esto, pero creo que la incautación corre bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República. ¿Se acuerdan de los 22 millones o de los barriles? ¿Cierto? Y es la Fiscalía que debería informar sobre el punto. Dos, hay una ley de extinción de dominio que promovió, por cierto, el actual ministro Gerson Martínez y que permite que el Estado recupere cuando hay recursos malversados, que el Estado los pueda recuperar. Ahora, la información sobre los bienes incautados, ¿no?, se la pueden hacer a Fiscalía General de la República y yo creo que ellos pueden responder en cuanto a cuáles son las reglas, cómo opera esto, que yo realmente en detalle no tendría que ir al Fondo General de la Nación. Fíjese que realmente no me arriesgo a responder porque cuando uno no sabe mejor se calla. Pero sí señala dónde dan la respuesta y es Fiscalía General de la República que podría aclarar el punto. Punto 2. Secretario, vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a comerciales, pero ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Describe como gastos de viaje, gastos de terminal y fuente de financiamiento en algunos casos. ¿Cierto? En algunos casos acá hay una cruz, que ahora estoy dudando porque me dijeron no, y en otro cruz. Pero lo que podemos establecer, ¿no?, es que el valor de pasaje no aparece y el de viáticos tampoco. Ahora quiero retomar el otro señalamiento. Que antes se haya cometido un error o ahora otra institución cometa un error no es argumento para no cumplir con la ética. O sea, no quiero que se entienda que estoy justificando, ¿no?, que no hay que avanzar en transparencia. Lo que estoy diciendo es que así como no se puede escudar uno en el pasado para hacer lo mismo, siempre tiene que resolver el problema. También el que investiga, el que exige éticamente, debe hacerlo igual para el pasado que para el presente. Las dos son verdades que tenemos que respetar. O sea, ni los funcionarios y políticos se pueden excusar en el pasado, ni los medios. Y los investigadores deben solamente decir, no, en el pasado yo no estaba, no vi, no sentía, pero hoy empiezo. Los dos tenemos que operar con ética, ¿no?, y hay que tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Tenemos una pregunta a través de Facebook, pero antes me gustaría que nos diera sus valoraciones respecto a la situación del expresidente Mauricio Funes. Esta situación que está ocurriendo en este momento, de hecho, él hoy ha dado una entrevista a un canal de Nicaragua, ha dado su punto de vista sobre la situación que está pasando en El Salvador. Pero si gusta, hacemos el comentario, conocemos primero qué dice la gente en Facebook, a través del interrogante que le formulamos. Dice, ¿qué piensa usted de la decisión del Ejecutivo de publicar datos de los viajes de los presidentes desde el año 89? Antonio Morán nos dice, me parece bien que lo publiquen, pero que sea con la verdad, aunque sea solo para darnos cuenta quién estafó más al pueblo salvadoreño, ya que entre políticos se hacen favores y se pagan con otros favores. Miguel Amílcar Sosa Dubón nos dice, excelente, debe publicar también de todos los funcionarios públicos de cuánto es su patrimonio al entrar y al salir. Sería bueno tener ese dato, esto sin importar partido, a todos, dice. Nos dice Héctor Cortés, háganlo al final, todos sabrán de los viajes, aunque eso suena a revancha y quizás hasta le aumenten a los datos. Martín Martínez nos dice, perfecta la decisión, así el pueblo sabrá quién o quiénes se gastan los impuestos que ellos pagan. Es demasiado las atribuciones que los gobiernos han tenido, mientras millones de niños se van a la cama sin haber comido un pan, así es que ya es hora de poner alto al despilfarro de los recursos del pueblo. Estas son algunas de los comentarios que nos han dejado a través de nuestro sitio en Facebook, esta red social donde siempre hacemos interrogantes para que usted participe también y dé su opinión sobre los temas de coyuntura nacional. Secretario. A ver, muy rápido, en primer lugar,
Las declaraciones de probidad ya son públicas por requerimiento, no están expuestas como tal. Y es una versión pública porque hay cosas reservadas, ¿verdad? El nombre del hijo, ese tipo de cosas, el número de cuenta. Pero ¿cuánto ingresa? Con cuánto ingresó y cuánto salió es público. En lo personal a mí me parece perfecto. Esto antes no era público. Este gobierno fue el primero en que todos los funcionarios hicimos declaración de probidad. Yo salí públicamente con la gente de probidad, hicimos un esfuerzo conjunto, ¿no? Y creo que es correcto que esa información sea pública, es parcialmente pública en muchísimos países, ¿no? Pero eso es gracias, eso es ahora, gracias a la ley de acceso, ¿verdad? Antes nada, ¿no? Revancha no hay, no hay. Lo que hay es transparencia hasta donde podamos. Que cada uno se haga cargo, pero no habría, yo le preguntaría, ¿y por qué habría que publicar lo de solo un gobierno? Porque al publicar todos usted entiende si es el capricho de alguien o es una política. En realidad es más grave que sea una política que sea un capricho, porque quiere decir que se repite de forma constante, ¿no? Los viajes, mire, hay una discusión muy grande, viáticos, salarios. Creo que está bueno que haya observación y discusión pública sobre el asunto, ¿no? Pero bueno, también si quieren, porque hay niños en la calle, sacamos la Embajada de Naciones Unidas. O sea, los países tienen que tener determinados requerimientos y el Estado también, pero deben estar bajo control social. Me quedan unos segunditos diciendo lo de Funes. Exactamente. A ver, yo sé tanto como ustedes. No tengo relación personal, ni tenía relación personal con Funes, pero sí puedo decir lo siguiente. Primero, Funes, me decían ayer en un tuit, está siendo acusado, ¿no? Está siendo investigado. Funes no está siendo investigado, no está siendo acusado. Eso dejémoslo claro. Una cosa es que, es decir, cuando la Fiscalía termina de armar un caso, ¿sí?, puede entonces judicializarlo, y en realidad la función de la Fiscalía es investigar, judicializar y, si Dios quiere, ganar. Porque a veces en el pasado se decía que uno quería perder. En el caso del expresidente Flores, los litigantes dijeron, puchica, la Fiscalía parece la parte defensora, ¿cierto? Y debemos reconocer, yo tengo confianza que el actual fiscal va a hacer un cambio en ese aspecto, ¿no? Pero hay que reconocer que la puerta de la transparencia se abrió en el 2009. La Fiscalía viene llegando, bienvenida, ¿no? Pero realmente la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía en el pasado es muy cuestionable. Siempre estuvieron de parte no solamente del gobierno, sino fundamentalmente de los grupos económicos más poderosos de este país. Dos, ¿no? Funes dice que se siente perseguido. Lo personal, uno puede especular que Funes no quiere ser esposado, no quiere ser sometido a determinada situación de humillación pública, pero ha dicho que va a enfrentar el juicio y, de hecho, la Fiscalía no interrumpe su proceso de investigación. La Fiscalía no lo había ni requerido. No hay requerimiento. Entonces, yo creo que en este caso, ¿no? Y también es público las declaraciones de probidad. Fíjese que el expresidente Cristiani y el expresidente Calderón Sol, en su declaración de probidad, tienen gasto cero durante 5 años. No comieron, no tuvieron desayuno, no pagaron, es decir, la luz eléctrica, no tenían, es decir, gasto cero. Y sin embargo, ¿no? Te dice, bueno, y hay que investigar a alguien que cobra durante 5, a propósito de los gastos discrecionales, y tiene gasto cero. ¿Cuál es mi punto? Investiguemos a todas las personas, y en especial a los presidentes, ¿no?, que han tenido poder, ¿sí?, y que tienen poder en función de ¿qué? Uno, de aclarar, y dos, de tirar una línea de que determinadas cosas no se vuelvan a repetir. Secretario, le queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Gracias por venir. Gracias por invitarme y gracias a todos y todas los que aguantaron todo el programa y nos dieron seguimiento. Así cerramos el espacio de la entrevista, pero les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.